Ok, bueno, buenas tardes. Vamos a continuar, ¿no? Con lo que es el desarrollo durante la tercera semana del embarazo, ¿no? Entonces, recordando, ¿no? Durante la segunda semana de gestación, lo más importante que va a ocurrir va a ser la formación del disco bilaminar, ¿no? Entonces, el disco bilaminar se compone de dos capas, lo que es el epiblasto, que es la capa de arriba, y el hipoblasto, que es la capa de abajo. Ahora, durante la tercera semana, pues van a ocurrir varias, pues, acontecimientos o transformaciones, ¿no? Este, por lo que es fácil perderse, pero lo vamos a ver así en pasos para que sea más sencillo, pues, comprenderlo, ¿no? Pero realmente estas cosas, pues, están ocurriendo de forma simultánea, casi, casi, ¿no? Entonces, eh, durante el inicio de la tercera semana, el disco bilaminar va a tener una transformación denominada la gastrulación, ¿no? Entonces, la gastrulación, ¿en qué es lo que consiste? Básicamente es que de tener un disco o una masa celular con dos capas, vamos a pasar a tres capas. Entonces, ¿de dónde salen estas capas? Es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Entonces, Eh, sobre lo que es el epiblasto, recordando, ¿no? Es la capa esta verde de aquí arriba, se va a formar algo llamado la línea primitiva. Entonces, las células que se van a encontrar aquí cerca de esta formación, la línea primitiva, van a adquirir la capacidad de moverse y se van a denominar células mesenquimales, ¿no? Que son estas amarillas. Y estas células van a empezar a, pues básicamente, meterse o infiltrarse por debajo del epiblasto y van a empezar a formar lo que se va a transformar en el mesodermo en el disco trilaminar, ¿no? Entonces, básicamente el epiblasto, que era la capa verde, va a pasar a llamarse ectodermo. Las células estas mesenquimales van a formar lo que es el mesodermo, que va a ser la capa de en medio, y lo que era el hipoblasto, pues se va a denominar ahora endodermo, ¿no? Este, realmente, en teoría, las tres capas se van a formar a partir del epiblasto. Sin embargo, pues los libros no mencionan muy bien de dónde sale el endodermo, ¿no? A lo mejor el hipoblasto sí se transformó en endodermo, quién sabe realmente, ¿no? Pero aquí lo importante es que ustedes sepan, ¿no? Si se les pregunta, ¿no? ¿De dónde deriva el mesodermo? Que eso sí sabemos bien. Pues la respuesta más apropiada pues va a ser el mesodermo se va a formar a partir de las células que migran eh, de la línea primitiva que se forma en el epiblasto, ¿no? O si yo les pregunto en qué capa se forma la línea primitiva, pues ustedes me deben de saber decir que se forma en el epiblasto, ¿no? Que es esta capa verde, que es la capa pues de arriba o superior del disco bilaminar, ¿no? Entonces, eh, pues obviamente es necesario que ustedes sepan qué compone el disco trilaminar. Entonces, pues son tres capas: ecto, meso y endodermo, ¿no? Entonces, a partir de estas tres capas, pues se va a formar pues todo lo que somos nosotros, ¿no? Todos los tejidos, órganos, y pues aparatos y sistemas que nos conforman, ¿no? Entonces, este, pues yo creo la forma más sencilla de aprenderse esto es como que por descarte, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el ectodermo, pues es la capa más superficial, ¿no? Entonces, va a formar lo que es la epidermis, que es la capa más superficial o la capa más externa de la piel, ¿no? A partir de lo que es el ectodermo, ahorita vamos a ver, está involucrado en un segundo proceso que se llama neurulación, ¿no? Entonces, a partir de la neurulación, pues se va a formar pues el sistema nervioso y es a través del ectodermo. Entonces, como la neurulación ocurre en el ectodermo, pues el ectodermo va a dar lugar al sistema nervioso. Los ojos, que son pues un tejido nervioso especializado, la parte interna de los oídos y un grupo de células especiales que se llaman células de la cresta neural,
ahorita no tienen mucha relevancia, pero las vamos a estar viendo después, ¿no? Y el endodermo, que va a ser la capa de hasta abajo o la capa más interna, va a formar todo lo que va a estar conectado a la boca, ¿no? Entonces, principalmente el sistema gastrointestinal y pues por la boca también pues pasa el aire, entonces el sistema respiratorio, ¿no? Y ya pues básicamente el mesodermo pues va a formar todo lo demás, ¿no? Principalmente músculos, vasos sanguíneos, eh, parte del sistema cardiovascular, genitourinario, los huesos, músculo liso, que también es parte de lo que compone los vasos sanguíneos, y la dermis, que va a ser la capa profunda de la piel, ¿no? Entonces, pues la piel se va a formar entre lo que es el mesodermo y el ectodermo, ¿no? Mesodermo va a dar la capa profunda, ectodermo va a dar la capa superficial, ¿no? Entonces, recordando, ¿no? A partir de lo que era la línea primitiva, que fue lo que formó el mesodermo en el disco trilaminar, la relevancia de la línea primitiva, pues es que a partir de ella también se va a empezar a formar lo que se va a denominar el tubo neural, ¿no? Entonces, si recuerdan el ejemplo ese que les puse, de que primero, pues, tenemos lo que va a ser, pues, la simple línea, ¿no? Luego esa línea se va a hacer una especie de surco y ese surco se va a ir incrementando, ¿no? Entonces se va a formar así una especie de zanja y esta zanja se va a empezar a plegar sobre sí mismo en los bordes, ¿no? Y eso pues va a formar lo que va a ser el tubo, ¿no? Entonces, pues aquí les voy a poner así como que un simple ejemplo con una hojita de papel, ¿no? Entonces, suponiendo que el post-it o la hoja esta amarilla fuera pues lo que vendría siendo el epiblasto, inicialmente pues tenemos una simple línea, ¿no? Como pueden ver aquí. Entonces, a partir de esta línea se va a empezar a plegar un poco y se va haciendo más profunda, ¿no? Y al final, las partes estas de aquí arriba se van a fusionar y pues estos extremos se van a pegar, ¿no? Entonces, pues en qué va a resultar en la formación pues de un pequeño tubo, no creo que no se alcanza a ver, pero pues esa es la idea, ¿no? Entonces, pues básicamente así se forma el tubo neural. Aquí hay otra estructura que es relevante, ¿no? Que es la notocorda. La notocorda, como ya había explicado, en el adulto no va a formar nada, sin embargo es una guía que nos va a permitir eh, como que orientar la forma en la que se debe de desarrollar o el sentido en el que se debe de desarrollar el tubo neural. Por eso es importante, ¿no? Sin embargo, la notocorda no va a generar ningún órgano o tejido o estructura en el niño o en el adulto, ¿no? Eh, y bueno, pues aquí podemos ver eh, pues varios cortes. Pues por ejemplo aquí podemos ver lo que es el nódulo primitivo, que va a ser parte de lo que va a estimular la formación de la línea primitiva. No tiene mucha relevancia. Podemos ver por ejemplo lo que es el tallo de conexión. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Y podemos ver, por ejemplo, aquí la capa esta que es el amnios, ¿no? Entonces, acuérdense que el amnios o las células que conforman el amnios van a venir de lo que durante la segunda semana se conocía como el epiblasto, ¿no? Que ahora es el ectodermo, ¿no? Entonces, pues podemos ver cómo, pues básicamente los pliegues esos se van a fusionar, ¿no? Y eso pues va a conformar pues una cavidad que va a ser el tubo neural, ¿no? Entonces, parte de lo que va a ser muy importante de la neurulación, aparte de que pues es el desarrollo del sistema nervioso, pues así como que medio primitivo, pero pues en un futuro va a desarrollarse y madurar más, es que la forma en la que va a crecer el embrión se va a modificar. Entonces, hasta ahorita teníamos pues esta especie de disco, ¿no? Y eso nos va a permitir, lo que es la neurulación, nos va a permitir distinguir
en qué lado va a estar la cabeza y en qué lado va a estar lo que se conoce como la cloaca o el extremo caudal, ¿no? O más inferior, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, aquí podemos ver estas especies de eh, óvalos que van a formar pues orificios posteriormente, ¿no? Lo que es la membrana orofaringe, que básicamente pues va a ser la futura boca, y lo que es la membrana cloacal, que va a ser como que el conducto común por el que se van a pues desechar todos los pues desechos, ¿no? Este, y ya aquí pues podemos observar, ¿no? Cómo pues inicialmente era una línea y va agarrando como que profundidad, ¿no? Y aquí lo que vienen siendo los pliegues estos que se van formando, pues van a empezar a unirse por arriba y pues van a formar el tubo, ¿no? Entonces a medida de que los pliegues se van fusionando, pues se empieza a formar el tubo neural, ¿no? Y ya pues podemos ver, por ejemplo, aquí otras estructuras que van a ser las somitas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y pues ya podemos ver cómo pues a medida que va pasando el tiempo, el tubo neural se va a ir cerrando y va a dar a la formación de lo que es el neuroporo anterior, donde va a estar la cabeza, y el neuroporo posterior, donde pues está eh, pues la pelvis básicamente, ¿no? O va a estar, ¿no? Entonces, lo que son las somitas se van a desarrollar a partir de lo que es el mesodermo paraxial. Entonces, el mesodermo paraxial, ¿cómo lo podemos ver? Recordando, ¿no? Bueno, en esta imagen, el mesodermo va a ser la capa esta amarilla, ¿no? Entonces tenemos ectodermo, que es la capa verde, mesodermo, que es la capa amarilla, y endodermo, que es la capa esta azul. Entonces, mesodermo paraxial, entonces hay que ubicarnos. El mesodermo es la capa amarilla, ¿no? Paraxial significa que está al lado de la línea media. Entonces, lo que es la línea primitiva, la notocorda, el tubo neural, todo eso van a formar lo que conocemos como la línea media, que es lo que pues nos da la simetría, ¿no? Entonces, a partir de ese punto que es la línea media, si nos cortaran a la mitad, pues en teoría tenemos dos partes iguales, ¿no? Entonces, mesodermo paraxial, ¿no? Que va a estar para significa a un lado del axis. Entonces, las células que están aquí agrupadas del mesodermo van a ser las que van a formar las somitas, ¿no? Y esas células, pues recordando, ¿no? El mesodermo proviene de lo que es la línea primitiva que se formó de forma inicial en el epiblasto, ¿no? Que era la capa de arriba del disco bilaminar, ¿no? Entonces, las somitas, pues son importantes, ¿no? Se van a formar entre 42 y 44 pares. Y estas somitas que van a dar a lo que es el esqueleto axial, principalmente la columna vertebral. Entonces, lo que es el tubo neural va a formar principalmente la médula espinal, ¿ok? Entonces, las somitas al estar al lado de la médula espinal, pues simplemente lo que van a hacer es que las van a abrazar y pues de esa forma van a formar este, la columna vertebral, ¿no? Aparte, pues van a formar toda la musculatura pues de la columna y la dermis, que recordando, ¿no? La dermis es la capa profunda de la piel, ¿no? Estas somitas van a empezar a desarrollarse y a cerrarse en una dirección específica, que es una dirección céfalo de la cabeza y caudal, que pues significa pues como que hacia abajo, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a formar y cerrar lo que van a hacer las somitas? Pues se va a cerrar de arriba hacia abajo, ¿no? Del neuroporo anterior al neuroporo posterior, ¿no? Y pues ya aquí podemos ver, pues aquí dentro estaría lo que vendría siendo el tubo neural, pero pues esto básicamente va a ser la línea media, ¿no? La línea media, acuérdense, si cortamos o abrimos así o partimos a una persona a la mitad, pues va a ser una parte simétrica del lado izquierdo y la otra del lado derecho, ¿no? Entonces, por eso es la línea media, ¿no? Y aquí ya podemos ver las somitas, ¿no? Ya formadas, recordando, ¿no? Se van a formar entre
42 y 44 pares de somitas, ¿no? Y eso es lo que va a dar a la columna vertebral. Otra cosa importante que ocurre durante esta semana va a ser pues el inicio de lo que va a ser el sistema cardiovascular y pues el sistema circulatorio, ¿no? Que empiezan a formarse pues así como que en forma sincrónica, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿no? Estos procesos pues es lo que es la vasculogénesis y la angiogénesis, ¿no? Entonces, pues realmente no es muy importante que entiendan estos conceptos, pero sí que entiendan que durante la tercera semana también se va a formar lo que va a ser el sistema circulatorio, ¿no? Entonces el corazón y el sistema circulatorio. Entonces, esta pequeña imagen que tenemos aquí sería como que un corte sagital del disco bilaminar, ¿no? Entonces, igual ¿no? Un corte sagital es como si partieras así, pues básicamente como a la mitad de algo, ¿no? Entonces, podemos ver aquí arriba en azul lo que es el epiblasto y aquí en amarillo lo que es el hipoblasto, ¿no? Entonces, recordando, el amnios o los amnioblastos van a salir del epiblasto, ¿no? El epiblasto va a dar lugar a muchas estructuras, ¿no? Pero el amnios, pues es una estructura importante porque es la que va a estar en contacto directo con el embrión, ¿no? En lo que es el saco gestacional. Eh, y bueno, podemos ver que también aquí está la otra cavidad que ya habíamos visto, que se conoce como vesícula umbilical. Ahorita esto pues todavía no es muy relevante. Y podemos ver aquí el tallo de conexión, ¿no? Entonces, el tallo de conexión va a formar en el feto o en el embrión lo que conocemos como el cordón umbilical. Y las células del amnios van a mandar algunas células aquí a lo que es el tallo de conexión para que formen principalmente las arterias umbilicales, ¿no? Entonces, pues parte de aquí van a salir pues los vasos sanguíneos del cordón umbilical, ¿no? Entonces eso pues es importante, ¿no? Y es importante que conozcan generalidades, ¿no? Al menos hasta ahorita sobre la circulación fetal. Entonces, si nosotros cortamos, ¿no? Con unas tijeras o pues un cuchillo o lo que sea, un bisturí, el cordón umbilical de un bebé, pues vamos a ver pues esta figura, ¿no? Entonces vamos a tener una sustancia blanca gelatinosa que se conoce como la gelatina de Wharton, pero los vasos sanguíneos que vamos a ver van a ser tres. Vamos a ver dos arterias que van a ser estas pequeñas y vamos a ver una vena que va a ser pues el vaso sanguíneo más grande, ¿no? Que se va a visualizar dentro del cordón. Entonces, importante, ¿no? A diferencia de en el adulto, la circulación fetal es distinta. Entonces, este, aquí lo que van a hacer las arterias van a llevar lo que nosotros normalmente conocemos como la sangre venosa, sangre que va a tener una poca cantidad de oxígeno y que va a contener aparte pues desechos de las células, ¿no? Y la vena va a llevar lo que conocemos como la sangre arterial, que va a ser la sangre que va a ser rica en oxígeno y nutrientes, ¿no? Hacia los tejidos. Entonces, aquí va a ser esa diferencia, ¿no? Las venas llevan sangre oxigenada y con nutrientes, y las arterias van a llevar la sangre poco oxigenada y con los desechos celulares, ¿no? Entonces, pues aquí es como se vería un, un cordón umbilical, ¿no? En la vida real. Entonces, podemos observar esta sustancia blanca que pues va a ser lo que va a formar principalmente el tallo de conexión, que es el cordón como tal, que conocemos como gelatina de Wharton, ¿no? Que es una pues sustancia así como el nombre lo dice, gelatinosa, que va a proteger los vasos sanguíneos, ¿no? Y pues tiene la característica de que es flexible y que se puede mover, etcétera, ¿no? Y aquí ya podemos ver los vasos sanguíneos, ¿no? Que van a ser las dos arterias y
la vena, ¿no? Entonces acuérdense, las arterias van a llevar la sangre con poco oxígeno y la vena va a llevar la sangre rica en oxígeno, ¿no? Entonces, pues vamos a continuar ya después con más información de lo que ocurre durante la tercera semana, ¿no? Pero hasta ahorita, pues esto es lo más importante. Entonces, pues recuerden, ¿no? Estar, pues leyendo, ¿no? Y pues tratar de llevar un seguimiento de qué es lo que está ocurriendo, ¿no?